En esta sesión, jóvenes, vamos a continuar nosotros con el tema del ensayo. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada estuvimos analizando lo que es un ensayo, lo que implica, ¿sale? Y cómo es esta estructura externa, ¿sale? ¿Cuáles son esos componentes? Si no estuviste en la clase pasada o para que entremos en contexto, vamos a dar un breve repaso. Entonces, permítanme tantito. Okay. Voy a hacer un poquito más grande la presentación para que la puedan ver. Y bien, entonces, en esta parte, déjenme retroceder un poquito en las páginas de libro que yo les estoy proyectando. Nosotros cuando veíamos lo que era un ensayo, acuérdense que hablábamos que un ensayo es un análisis a profundidad sobre un tema en específico y que la mayoría de las veces este tema en específico pues tiene que ser hasta cierto punto polémico o interesante para la sociedad. Nosotros hablábamos que dentro de esta estructura externa o de los componentes que van a ser la estructura, se encuentra primero el título, y una vez que tenemos el título debemos de poner el nombre del autor. ¿Se acuerdan que decíamos que el nombre del autor es importante porque es el que me permite a mí darle seriedad a este tipo de textos? Es decir, yo al colocar mi nombre o un escritor o un ensayista al colocar su nombre en ese tipo de textos, le está dando cierta validez. Luego viene también, después del nombre del autor, la introducción, que es donde voy a poner cuál es el tema que voy a abordar, por qué parece importante ese tema para la sociedad. Y posterior a la introducción viene el planteamiento, que es aquí donde comienza la parte reflexiva. Le voy a poner una postura, que nosotros también la conocemos, yo les decía, como tesis. Y a partir de esta postura que pongo en mi planteamiento, pues es que voy a hacer también la siguiente parte, que es el desarrollo. Acuérdense que el desarrollo, quedamos que era esta parte donde yo argumento, donde yo ejemplifico sobre la postura que estoy tomando. Le estoy dando validez, estoy dando argumentos para que mi postura sea creíble. Y posterior a todo el desarrollo, pues entonces doy una conclusión. Acuérdense que la conclusión es a qué parte llegué, ya que hice este análisis a profundidad. Y posterior a la conclusión, siempre tengo que poner mis fuentes de investigación, ya sean fuentes bibliográficas, es decir, algún libro, también pueden ser ciertas páginas de internet, puede ser una entrevista que yo hice a algún especialista o puede ser un estudio de campo. No sé si hasta este punto ustedes tengan alguna duda o algún comentario. Obviamente recuerden que esto solamente es un repaso, ¿sale? Esto ya lo vimos la clase pasada, solamente los estoy contextualizando para de ahí nosotros partir el día de hoy a lo que es la estructura interna. Acuérdense que la externa son como si fueran nuestras partes del cuerpo y la interna como si fueran los órganos que nos componen por dentro en un texto. Entonces, en su parte interna del texto vamos a comenzar a revisar. Dice, el ensayo se conforma por tesis, que es la postura que tú tomas, los argumentos, lenguaje. ¿A qué se refiere con este lenguaje? Pues que tú utilices un lenguaje apropiado para el tema que estás hablando, que si por ejemplo estás hablando de un tema médico, pues hagas alusión a ciertos tecnicismos que sean propios de esta ciencia, tengas claridad y que obviamente siempre va a haber una intención, porque acuérdate que en un lenguaje, en un ensayo tú tomas una postura y entonces el ensayo siempre tiene una intención que es convencer de que tu punto de vista es el correcto. Debe de haber coherencia y lógica en el desarrollo del ensayo y obviamente referencias bibliográficas. Y ahorita vamos a ir viendo
en qué consiste la tesis, en qué consisten los argumentos, el lenguaje, la claridad e intencionalidad del texto, así como la coherencia y la lógica. Bien, nos dice en la tesis que la tesis, como se ha explicado anteriormente, es la proposición o la idea que contiene el tema y refleja la postura o punto de vista del autor. A partir de ella se van a ir desarrollando los diferentes argumentos que dan cuerpo al ensayo. Entonces, si nosotros quisiéramos resumir en muy pocas palabras qué es una tesis, sería la postura que toma el autor referente al tema que seleccionó. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que es una tesis? Ok. Entonces, les pido por favor que vayan copiando la definición de tesis. Por favor, pongan como título en sus apuntes estructura interna del ensayo. Y entonces vayan copiando la definición, que son los primeros 4 párrafos a partir de donde dice tesis. 2 minutitos y continuamos viendo qué son los argumentos. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para reforzar esta parte de lo que es una tesis, pero primero copien la definición, por favor. Oye, Miss, ¿se puede repetir otra vez? Es que, bueno, ponemos de tema. Estructura interna del ensayo. Y hay que copiar la definición de tesis que está apareciendo en la pantalla, por favor. Listo, maestra. Ok, vamos a continuar entonces. Les voy a pedir, por favor, que para hacer un refuerzo de esta parte de lo que es una tesis, tomando qué es la postura que yo tengo respecto a un tema, yo quisiera que ustedes me escribieran en el chat cuál es la tesis que ustedes tienen acerca de que en nuestro país exista la reelección presidencial. Es decir, que el presidente se pudiera reelegir nuevamente. ¿Cuál es la tesis que ustedes tienen? Es decir, ¿cuál es la postura? Escríbanla en el chat, por favor. ¿Cuál sería su tesis sobre el tema? Vamos leyendo conforme ustedes vayan escribiendo estas posturas. Y acuérdense que siempre que doy una tesis tengo que dar
un porqué, que es la siguiente parte, que es a lo que vamos a ir de nuestros argumentos. Pero primero solamente pónganme cuál es su tesis, es decir, acerca del tema, ¿están a favor o están en contra de que exista en nuestro país la reelección presidencial? ¿Cuál sería su tesis? Compártanmelo por favor en el chat. Ok, ahora vamos con la parte. Vamos a ir con la parte de los argumentos. ¿Sale? Voy a leer lo que viene acerca de los argumentos. La palabra argumento proviene del latín argumentum, que significa prueba, indicio. Por lo tanto, argumentar quiere decir exponer y construir razonamientos lógicos para defender el punto de vista. Recuerda que un ensayo es digno de atención cuando está sustentado en el conocimiento profundo de un tema y de las fuentes utilizadas. De ahí que para que los argumentos sean válidos deben de ser fundamentados en la investigación previa. Esto es bien importante. Acuérdense que cuando yo argumento, no es decir lo que yo pienso, ¿sale? Debe de haber una investigación y esta investigación obviamente también debe de ser bien hecha, es decir, en fuentes que yo considere que pueden ser fidedignas o que son de figuras que son renombradas dentro del tema. Entonces, los argumentos son las bases que yo tengo para tomar esa postura. Los invito, por favor, a que copien la definición de argumentos, por favor. Ustedes me avisan, por favor, cuando hayan terminado su definición para avanzar a la siguiente parte. ¿Falta alguien o puedo o me espero tantito? Listo, maestra. Ok, me espero tantito para los que faltan.
Sí está quedando claro lo que es una tesis y un argumento, ¿verdad? Obviamente que también ustedes deben tener en cuenta que yo mi tesis no la voy a sustentar solamente con un argumento. Siempre que voy a redactar un ensayo, pues tengo que utilizar varios argumentos. Y dentro de estos argumentos yo puedo dar argumentos que sean datos, que sean hechos o que sean de figuras de autoridad, ¿vale? Cuando hablamos de argumentos de datos, casi siempre hablamos de porcentajes, ¿vale? Es como si yo dijera el 50% de la población en México ha sufrido en algún momento discriminación, si mi ensayo fuera sobre ese tema. Entonces, cuando yo doy porcentajes, cuando yo doy cantidades, estoy dando un argumento de dato. De un hecho es cuando yo platico o nombro un suceso real que tiene relevancia dentro de lo que estoy analizando. Adrián, veo que estás alzando tu manita, no sé si tengas alguna duda, algún comentario. Maestra, ¿qué diferencia tiene entre una tesis y argumentos? En que la tesis es vamos a iniciar desde que tú planteas un tema. Tú seleccionaste un tema para tu ensayo. La tesis es la postura que tú tomas sobre ese tema. Voy a ponerles un ejemplo. Yo quiero redactar un ensayo acerca de la discriminación en México. Ese es mi tema, la discriminación en México. Mi tesis es la postura que yo voy a tomar respecto al tema. Podría yo decir que estoy en contra de la discriminación en México y en todo el mundo. Mis argumentos, es decir, ¿en qué me baso yo para decir que estoy en contra? Y dentro de esa parte yo puedo decir en los argumentos que estoy en contra, porque a causa de la discriminación, en algunos momentos han existido suicidios en nuestro país, o que a causa de la discriminación, las mujeres no ganan el mismo sueldo que los hombres a que ocupen los mismos puestos de trabajo. Entonces, la tesis es lo que yo pienso sobre el tema, estoy a favor o en contra, y los argumentos es en qué me baso para decir o pensar de esa forma. ¿Sí se entiende esa parte? Ok, voy a continuar, jóvenes, voy a bajar un poquito el libro que estoy proyectando para que leamos, sale otro poquito más acerca del tema. Dentro de los mismos argumentos nos dice aquí, cuando empleas textos, documentos, periódicos, etcétera, para recabar la información importante, o bien pueden ser experimental, donde se trabaja el método científico, que si recuerdas lo estudiaste en la secundaria, u otra opción en la investigación de campo, donde debes vivir y observas de manera personal y directa el fenómeno que vas a desarrollar. Aquí nos va a dar un ejemplo. Dice, lee con atención el ejemplo de argumentos tomado del ensayo anterior. Este es el que nosotros estábamos viendo acerca de la importancia del pan, la clase pasada. Entonces, los argumentos que él da, dice, el pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos. El pan es sagrado y es católico. El pan es inseparable de la leche. En nuestros pueblos coloniales aún se venden en las plazas en grandes canastos. Todavía las familias en las colonias tienen su panadero predilecto, mas ya aparecen casas americanas que reparten pan en automóvil tostado y de pasas. Poca imaginación nórdica. Para todos los usos, aquellos grandes surtidos de bizcochos para la merienda van desapareciendo. México se desmexicaniza. Con su pan se lo coma. Entonces, aquí nos está dando los argumentos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el pan es muy importante para nuestra sociedad. Ajá. Y luego nos está diciendo que pues están existiendo nuevas empresas que están quitándole esa posición al panadero tradicional.
pero nos está dando sus argumentos. Ahora vamos a la siguiente parte. Ya que hablamos de lo que es el argumento, vamos ahora a cómo debe de ser nuestro lenguaje cuando redactamos un texto. Dice, el escritor o enunciador no debe perder de vista que el vocabulario que va a emplear en la redacción de sus argumentos debe ser adecuado con la temática, disciplina de estudio y las personas a quien está dirigido. Observa esto en el ejemplo. El FIR decorativo que llega a las 5 de la tarde con su gran bandeja de chilindrinas, hojaldras, violines, huesos, cocoles, monjas, empanadas, roscas de canela, cuernos y chamucos. Como te darás cuenta, el vocabulario también ayuda a ubicar el contexto en el que se desarrolla el tema del ensayo. Es decir, en este caso, si el ensayista está hablando sobre el pan tradicional de México, es por eso que dentro del lenguaje, pues utiliza estos nombres típicos que recibe el pan, porque lo que él quiere hacer es exaltar, ¿sale?, la tradición del panadero en nuestro país. ¿Sí se entiende esta parte de que el lenguaje debe de ser adecuado al tema que estoy abordando? Si estoy abordando un tema tradicional, pues mi lenguaje tiene que ir hacia lo tradicional. Si estoy abordando un tema científico, pues mi lenguaje tiene que utilizar tecnicismos o términos que sean propios de esa ciencia, ¿vale? Entonces, por favor, copien la definición del lenguaje y en 2 minutitos comenzamos con la claridad y la intencionalidad del texto. Listo, maestra. ¿Ok? ¿Todavía alguien falta o podemos seguir con la claridad? Adrián, adelante. Ok, vamos a ir a la parte de la claridad. Esta claridad, y cuando yo hablo de claridad e intencionalidad, seguimos hablando del lenguaje, ¿sale? Y también de la finalidad que tiene el ensayo como tal. Entonces, me dice aquí que el ensayo es un texto persuasivo. Cuando yo hablo de persuadir, estoy hablando de convencer. El ensayo busca convencer, ¿sale?, de una idea al lector. Entonces, a eso se refiere cuando nos dice que debe de ser persuasivo.
Dice, el ensayo es un texto persuasivo que a través de argumentos y razones realiza la manipulación intencionada de las emociones o afectos del lector y lo convence. El escritor, para lograr una mayor claridad en las ideas expuestas en su ensayo, puede valerse del uso de las figuras retóricas. Estas figuras retóricas son, por ejemplo, cuando yo llevo las cosas a la exageración, ¿sale? Puede ser una exageración que vaya hacia lo negativo o que vaya hacia lo positivo. Ajá. Del mismo modo, en el ensayo se pueden emplear las diferentes funciones comunicativas, que son las que ya vimos nosotros en clases pasadas como la referencial, la apelativa, la metalingüística y demás. La función apelativa, la referencial y la poética son las más usadas en los ensayos. En conclusión, se puede decir que un ensayo es claro y logra su intencionalidad, se debe al buen manejo del lenguaje retórico y a la aplicación adecuada de las funciones del lenguaje. Entonces, aquí nada más lo que yo les pido que ustedes apunten es que en la parte de claridad, el ensayo busca convencer al lector, ¿sale? Entonces, ahí en claridad e intencionalidad, nada más apunten para que no tengan que anotar todo eso. El ensayista busca convencer al lector, ¿sale? El ensayista, vuelvo a repetir, busca convencer al lector. Se los puse en el chat para que lo puedan copiar ahí si no escuchan bien la idea. El ensayista busca convencer al lector. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿O hay alguna duda, algo que no se haya entendido? Esmeralda, estás levantando tu manita, no sé si tengas alguna duda. Quería saber si los últimos 2 puntos que apuntamos fue lo único que han estado escribiendo, es que no me podía conectar a la clase. Sí, nada más hemos apuntado lo que es la tesis, los argumentos, el lenguaje y la coherencia. De todos modos, no se preocupen, acuérdense que subo la clase y pues ahí pueden recuperar, si no entraron a tiempo a la clase, ahí pueden recuperar lo que vimos a un inicio. Ok, mis gracias. ¿Sí, de nada? Ok, entonces ahora vamos a ver esta parte de la coherencia y la lógica en el desarrollo del ensayo. Aquí en la parte de cómo, la coherencia tiene que ver mucho con cómo organizo yo la información para presentársela al lector, ¿sale? Y que esa información, la manera en que yo la ordeno, haga que sea coherente. Entonces aquí me habla de 2 maneras en que yo puedo organizar la información, que es de una manera deductiva o de una manera inductiva. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Se refiere a la manera en que el escritor va ordenando la información para llevar al lector a comprender la intencionalidad del mismo. Así, la lógica que se emplee puede ser deductiva, es decir, parte de ideas generales para después llegar a ideas particulares, o bien inductiva, exponer un caso en particular debidamente documentado para después llegar a un sistema general de ideas o fundamentos. O una tercera forma de exponer los argumentos es la dialéctica, que consiste en confrontar 2 tesis. Acuérdense que tesis son posturas y posteriormente establecer una síntesis. En el desarrollo se presenta el problema de investigación, la tesis y los argumentos que la sustentan. Entonces, aquí sí les encargo, por favor, que hagan una copia bien de esta, en qué consiste una coherencia, un orden deductivo, inductivo
¿sale? Y también del dialéctico. Ujú. Ahorita se los voy a explicar a mayor profundidad, pero primero hagan su apunte, por favor. Adrián, ¿tienes alguna duda? Esmeralda, igual. Que apuntar todo el texto, nada más el primer párrafo de 2 renglones. No, todo el texto porque ahí te explica lo que es deductivo, lo deductivo, inductivo y la dialéctica, ¿sale? Y eso es bien importante que la entiendan. Por favor, como esa parte sí es bastante texto, ustedes me van avisando cuando vayan terminando.
¿Alguien falta de terminar de escribir lo de la coherencia y el desarrollo? Yo, maestra. Ok, nos esperamos unos 2 minutitos más, por favor. Ok. Listo. Ok, entonces vamos a explicar en lo que termina, si alguien falta, un poquito esa parte de lo deductivo. Lo deductivo me decía que cuando yo estoy escribiendo un ensayo o un texto y quiero organizarlo de una manera deductiva, eso quiere decir que voy a comenzar con una idea general y después me voy a ir a una idea particular. Le voy a decir un ejemplo que a lo mejor no es cierto, pero nos va a aclarar en qué consiste lo deductivo. Yo voy a partir de algo general. Todos los hombres son machistas. Esa es mi idea general. Estoy partiendo de una idea general. Todos los hombres son machistas. Luego conozco a un señor que se llama Fernando. Es un ejemplo. Por lo tanto, Fernando, al ser hombre, es machista. ¿Se dieron cuenta? A partir de algo general, todos los hombres son machistas y como Fernando pertenece al género masculino, pues él tiene que ser también machista. Obviamente que esto no lo podemos hacer siempre en todos los términos. Lo que yo estoy haciendo es generalizar y es lo que hace cuando yo organizo mi idea de manera deductiva. Generalizo. ¿Sale? La inductiva parte al revés, parte de una situación en concreto y después lo generaliza. Les voy a poner un ejemplo. Mi amiga María sufrió violencia en el hogar. Por lo tanto, todas las mujeres en alguna ocasión pudieron haber sufrido violencia dentro de su hogar. Es decir, me fui a un ejemplo en concreto y después de ese ejemplo generalicé. Entonces vamos a entenderlo así. El deductivo primero habla de algo general y se va a un caso en particular. El inductivo es al revés, parte de un caso en particular y después se va a dar toda la idea general. Y por último, la que nos dice en cuestión de la dialéctica, es cuando yo tengo un tema y analizo esas dos posturas. Vamos a regresar al caso que yo les decía a un inicio. Si fuéramos a hablar de la discriminación en México y yo les dijera que la discriminación en México es correcta porque permite que existan niveles socioeconómicos y eso permite que nuestra sociedad esté en equilibrio en cuestión de las funciones que tiene que realizar cada ser humano en una sociedad. Pero por otra parte, después les muestro el otro argumento donde digo que no, que estoy en contra porque la discriminación ha causado suicidios, porque hay violencia de género y cosas por el estilo. Entonces yo parto de un tema y te presento los pros y los contras de ese tema. Y ya al último doy mi conclusión, pero ya analicé ambos puntos, lo que está a favor
y lo que está en contra. Entonces, en eso consiste la coherencia, en el orden que tú como escritor le quieres dar a tus ideas para presentar a los demás. Y por último, vamos a la parte de las referencias bibliográficas. Acuérdate que cuando hacemos un ensayo, siempre estuvimos investigando desde antes. Entonces, vamos a ver qué nos dice en cuestión de cómo debe de ser la referencia bibliográfica. Las referencias bibliográficas o documentales son propuestas por el escritor para respaldar los argumentos que integran el ensayo. Las referencias se pueden insertar en el cuerpo del ensayo empleando cualquiera de los sistemas de citación existente y que más adelante trabajarás. Por el momento no los nombraremos ni profundizaremos en ello. Para reforzar los argumentos se recurre a las citas textuales, es decir, se hace mención palabra por palabra de lo que determinado autor piensa o expresa sobre el asunto. Además de las citas textuales, se puede utilizar el parafraseo de los datos importantes seleccionados en la investigación documental. Las notas al pie de página también cumplen una función aclaratoria de los conceptos en términos semánticos. También nos permite ampliar la comprensión de una idea. Entonces, aquí obviamente me dice que hay dos formas en que aparezca dentro de un ensayo esta parte de nuestras referencias bibliográficas. Ya sea que yo dentro del ensayo explique con mis propias palabras lo que dice cierto autor o cierta persona con autoridad en el tema, o también porque yo haga una cita de lo que dicen. ¿Qué es una cita? Vamos a imaginar que ustedes están investigando en un libro y la idea que encuentran les parece que queda muy bien para su ensayo, que les ayuda mucho. Entonces lo que ustedes van a hacer es copiar tal cual, sin cambiarle nada, ni un punto, ni una coma, copiar tal cual esa idea. Y la vas a poner entre comillas. Y esto avisa al lector que como está entre paréntesis o entre comillas, es una cita textual. Es decir, no lo estás diciendo tú, lo estás sacando de alguna fuente donde tú investigaste. Entonces, aquí lo que tú debes de entender es que cualquier ensayo debe de nombrar las fuentes donde sacó la información con la que está argumentando el texto. Bien. Dice, revisa el ejemplo. A continuación se presenta el ensayo completo. Lee con atención. ¿Sale? Entonces, si tú te das cuenta, no lo vamos a leer porque ya lo leímos nosotros cuando fuimos viendo cada una de las partes, pero lo que yo quiero que tú vayas viendo gráficamente es cómo está organizado, ¿sale? ¿Cómo está organizado nuestro ensayo acerca del pan? Tiene un título. ¿Cuál es el título? Antología del pan. Luego tiene un autor que es Salvador Novo. Su primer párrafo es el planteamiento. Es decir, nos está diciendo aquí de qué nos va a hablar y cuál es la problemática que sucede. Luego viene su tesis, donde dice el pan es sagrado. Ahí es donde dice el pan es sagrado. Es una tesis porque él ya está tomando una postura respecto al tema. Luego de que él toma su postura, hace un desarrollo, que es donde da todos sus argumentos. Habla de que lo han utilizado en los pueblos de la colonia, la importancia del pan como la telera, el bolillo, los diferentes nombres que ha recibido en cada región. Y al último nos da su conclusión, ¿sale? Que es a qué llega a partir de todos los argumentos que él da. Y por último, vamos a ver, pregunto, ¿hasta aquí ustedes tienen alguna duda? Obviamente que a ti en tu examen no crees que te van a decir que escribas un ensayo. Te van a pedir, por ejemplo, que del ensayo identifiques cuál es la tesis, cuáles son, por ejemplo, los argumentos que él da o cuál es la conclusión. Pregunto, ¿hay hasta aquí alguna duda?
acerca de la estructura interna y externa del ensayo? No, Miss. ¿Ok? Ahora, aquí esta parte que les voy a leer yo, no es necesario que la copien, pero sí que pongan atención que dentro de los ensayos hay una clasificación de acuerdo con la temática que aborda el ensayo. Entonces, los primeros pueden ser ensayos filosóficos. ¿Cuándo va a ser un ensayo filosófico? Cuando presenta una idea o una tesis que busca demostrar una verdad por medio de argumentos de tipo lógico, utilizando un lenguaje formal, coherente, preciso y claro. Sus temas pueden abordar aspectos de la vida y del desarrollo del ser humano, de la sociedad, temas regionales o nacionales. Entonces, ¿cuándo va a ser un ensayo filosófico? Ustedes saben que el ser humano, cuando comienza a tener uso de razón, es decir, cuando comienza a crecer, sobre todo cuando entra a la adolescencia y desde que es un niño, en algunas ocasiones, comienza a tener dudas sobre temas que son fundamentales para el ser humano, como por ejemplo, ¿qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la sinceridad? Todos ellos son temas filosóficos, es decir, temas en donde el ser humano en ocasiones tiene que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, es por eso que existen estos ensayos filosóficos. También pueden ser temas sociales, por ejemplo, el que yo les mencionaba de la discriminación, la violencia de género, la equidad. Entonces, todos ellos son temas filosóficos que se prestan obviamente para un ensayo filosófico. Y aquí me dice, también existe un ensayo literario. ¿Qué es un ensayo literario? Cuando yo analizo algún libro, alguna novela, algún cuento, es decir, si yo estoy analizando un texto literario, entendamos textos literarios por estos textos que nos cuentan una historia, desde un poema, una novela, un cuento, una leyenda, una fábula, un mito. Entonces, cuando yo en mi texto me dedico a analizar un cuento o cualquier tipo de estos textos que yo acabo de mencionar, se puede decir que es un ensayo literario. Y tenemos también el ensayo científico. Me dice aquí, el autor plantea una hipótesis de carácter científica, utilizando el lenguaje especializado en el área en que se desarrolla, se utiliza el mismo tipo de lenguaje que en un ensayo académico, es decir, en el ensayo científico, por la redundancia, términos o conceptos que tienen que ver con la ciencia. Yo podría hacer un ensayo sobre la clonación, podría hacer un ensayo sobre el uso de los celulares hoy en día, si es algo positivo o es algo negativo. Entonces tiene que ver con conceptos que tengan que ver con tecnología, con temas que tengan que ver con avances en la medicina, en la ciencia y demás. Pregunto, jóvenes, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Vuelvo a repetir, ustedes no se visualicen en el examen haciendo un ensayo, eso no va a venir. Va a venir que identifiquen, les pueden poner diferentes tipos de textos y que ustedes identifiquen cuál de ellos es un ensayo, o que identifiquen dónde está el planteamiento, o cuál es la tesis, o cuáles son los argumentos, o si el lenguaje es adecuado al tipo de texto que está redactado. Ok. Entonces, Paola, ¿tendrías alguna duda? Ok. Entonces, si no hay dudas, sería todo lo de la sesión de hoy. ¿Sale? Ya en la siguiente clase vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con la riqueza de nuestro lenguaje. Y si nos da la oportunidad, sí quiero ponerles una pequeña prueba donde en clase ustedes puedan ir analizando. ¿Sale? Entonces, repasen por favor para el miércoles
tanto la estructura externa e interna de un ensayo para que podamos hacer un pequeño ejercicio en clase, pero ustedes ya traigan los conceptos frescos, ¿sale? Para que se pueda llevar a cabo la actividad. Que tengan muy bonita noche, jóvenes. Nos vemos el día miércoles y descansen. Gracias, maestra. Bonita noche. Igualmente.